curso que estamos desarrollando, consideramos es muy importante llevar muchos de los conceptos de la fisiología del agua a la práctica diaria. Hacer un poco de medicina de enlace o medicina translacional. Permitir que muchos de esos conceptos, desde las biociencias, nos den herramientas para hacer una práctica clínica mucho más racional. Es por eso que hemos querido hablar un poco acerca de cómo ha cambiado y cuáles son los líquidos que, a la luz del soporte de la evidencia de hoy en día, podemos recomendar como líquidos basales en niños o en pediatría. En primer lugar, siempre es muy importante preguntarnos cuáles son los objetivos que tenemos al buscar reponer unos líquidos basales. Y esos están descritos de manera clásica hace muchos años, y es que pretendemos reponer pérdidas tanto que pueda cuantificar como aquellas pérdidas que no puedo cuantificar o insensibles. De la misma manera, buscamos, al ofrecer líquidos basales en los niños de mantenimiento, evitar la deshidratación por esas pérdidas sensibles e insensibles, y a la vez evitar muchos de los trastornos hidroelectrolíticos hospitalarios, de los cuales el más frecuente es la hiponatremia. Adicionalmente, lo que buscamos es reponer muchas pérdidas producto del metabolismo energético, y que en un momento dado están relacionados con la deshidratación. Entonces, siempre que nos cuestionamos sobre qué líquidos basales o de mantenimiento vamos a ofrecer a un paciente hospitalizado en diferentes escenarios, es muy importante tener en cuenta que los objetivos y las metas que nos tracemos van a marcarnos ese camino fundamental para la mezcla, la velocidad y el tiempo que decidamos nosotros colocarlo. En ese orden de ideas, los líquidos endovenosos que utilicemos como líquidos de mantenimiento deben ser analizados desde una perspectiva del volumen a administrar, de la composición que estos líquidos deben tener, y si son soluciones que son bajas en sodio o son soluciones que tienen un sodio cercano al sodio del plasma y se pueden denominar isotónicas. Hablando de lo primero, es decir, del volumen de líquidos endovenosos basales, clásicamente se ha utilizado la fórmula de Holley-Sigar como una aproximación adecuada para reponer esas pérdidas sensibles e insensibles. Ustedes ven pues la descripción original de Malcolm Holiday y William Sigar hace muchos años, en donde fundamentalmente lo que se busca es, como hemos mencionado, reponer las pérdidas sensibles e insensibles y evitar la deshidratación. De manera práctica, lo que está descrito es que para pacientes menores de 10 kilos debemos ofrecer 100 centímetros por kilo. Para pacientes de 10 a 20 kilos ofreceríamos 1000 centímetros más 50 centímetros por cada kilo por encima de 10. Y para pacientes mayores de 20 kilos, 1500 centímetros más 20 centímetros por cada kilo por encima de 20. Esta es la descripción original de los doctores Malcolm Holiday y William Sigar de cómo se hacía una aproximación al cálculo de los líquidos basales, teniendo en cuenta la rata metabólica basal, las pérdidas estimadas y calculadas para 24 horas, y cómo podríamos nosotros, con la fórmula propuesta por los doctores Malcolm Holiday y William Sigar, aproximarnos a dar un aporte hídrico necesario para mantener al paciente en estado adecuado de hidratación y evitar que las pérdidas sensibles e insensibles generen déficit de volumen en los niños hospitalizados. Ahora veámoslo de manera práctica. ¿Cómo sería ese requerimiento de líquidos para pacientes de un mes a 18 años que hemos hablado en términos de volumen? Veamos un paciente de la vida diaria, un niño de 2 años con 15 kilos de peso, que ingresó para un cierre de gastrostomía. Usted lo debe dejar en ayuno y colocar sus líquidos basales. Veamos qué volumen coloca.
Entonces este paciente pesa 15 kilos. Por los primeros 10 kilos usted va a colocar 1000 centímetros. A esos 1000 centímetros le suma 50 centímetros para cada kilo entre 10 y 20. Es decir, pesa 15 kilos, 50 por 5, 250. Entonces en total usted le daría 1250 centímetros de líquidos, los cuales los distribuye en las 24 horas del día. Por lo tanto, usted da la orden médica de pasarlos a 52 centímetros por hora. Y luego viene una pregunta, bueno, pero entonces esa es la velocidad que le voy a administrar, pero ¿qué tipo de solución vamos a utilizar? Para responder esta pregunta, regresamos a lo que nos planteábamos, y es que los líquidos endovenosos hay que considerarlos en términos de volumen, composición y qué tipo de solución con respecto al sodio vamos a utilizar. Por eso la pregunta a contestar es ¿qué mezcla vamos a ofrecer al paciente? Y está determinada en gran parte por el contenido de sodio que la misma tenga. Entonces, ¿será que le ofrecemos soluciones con muy poquito sodio, como 40 o 50 milivalentes por litro? ¿O 60 o 80 milivalentes por litro? ¿O de repente una solución que tiene 154 milivalentes por litro? Veamos un poco desde ese enfoque cuál es la solución que en un momento dado puede ser útil para el paciente, de acuerdo a la evidencia clínica que tenemos y de acuerdo a los principios fisiológicos que hemos venido hablando. Para esto es muy importante recordar los conceptos de osmolaridad y de tonicidad. Recordemos que la osmolaridad total de una solución es la suma de la osmolaridad efectiva más la osmolaridad inefectiva. La osmolaridad efectiva es la misma tonicidad, es decir, está determinada por aquellas sustancias que no atraviesan libremente las membranas y que nos van a definir qué tipo o qué cantidad de agua se queda en un espacio dependiendo de la carga que tengan esas sustancias. De ahí derivado la fórmula que todos conocemos de la osmolaridad total de una solución es igual a 2 veces el sodio más la glucosa más el BUN sobre 2.8. Entonces el sodio y la glucosa son los determinantes más importantes de la tonicidad. Por lo tanto, yo puedo tener soluciones que sean isoosmolares, pero hipotónicas, cuando por ejemplo tienen un contenido de sodio excesivamente por debajo del sodio del plasma normal, que está alrededor de 140 miliequivalentes por litro. Entonces, cualquier solución que tenga mucho menos sodio que el sodio del plasma se va a denominar soluciones hipotónicas, y las que se acerquen soluciones isotónicas. Como acabamos de mencionar, estas soluciones isotónicas son aquellas que tienen un contenido del sodio similar al sodio del plasma. Usted observa cómo esas soluciones tienden a permanecer dentro del espacio intravascular y nos ayudan a mantener el volumen corporal total. Los líquidos hipotónicos son aquellos que tienen un contenido de sodio menor al sodio del plasma, muy por debajo de 140 mequivalentes por litro, y al tener una baja tonicidad y un bajo contenido de sodio, más rápidamente van a pasar al espacio intersticial y al espacio intracelular. Y los líquidos hipertónicos son aquellos que tienen un contenido de sodio muy elevado, por encima del sodio del plasma, y que lo que van a hacer es generar un gradiente de tonicidad que arrastran agua del espacio intersticial y del espacio intracelular al espacio intravascular. Aquí observamos un resumen de lo que se ha mencionado. La doctora Karen Chong, del grupo canadiense, hace varios años nos ha mostrado cómo esa composición cambia, y lo conocemos en términos de contenido de sodio, de osmolaridad y de porcentaje de agua libre que tienen las diferentes soluciones. Entonces, por ejemplo, la destroza en agua destilada normalmente pues no va a tener sodio, y el 100% de su aporte va a ser en agua libre. La
Destroza en agua en solución salina a 1/4, tiene muy poco sodio, 34 miliequivalentes por litro, al igual que cloro, y una osmolaridad similar a la del plasma. Este es un ejemplo de una solución isoosmolar, pero hipotónica. Lo mismo que la destroza en solución salina al medio, que tiene solo 77 miliequivalentes por litro. Soluciones balanceadas como el lactato de Ringer tiene un poco menos sodio que el sodio normal del plasma, 130 miliequivalentes por litro, tiene menos cloro y un porcentaje de agua libre mucho menor. Mientras que la solución salina normal, en dextrosa o en agua destilada, tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio y 154 miliequivalentes por litro de cloro. Esa solución que mencionamos, que tiene 154 de sodio y 154 de cloro, que es la solución salina, puede ser clasificada hoy en día o debe ser clasificada como una solución no balanceada. Y al ser no balanceada hace referencia a que puede tener aportes excesivamente altos de cloro con las consecuencias que se han mencionado. Dentro de ese grupo están también las soluciones hipotónicas y la solución salina del 3%. Se consideran líquidos balanceados aquellos que posiblemente tienen una composición similar a los electrolitos del plasma, como el lactato de Ringer o el plasma light. Dentro de estas soluciones balanceadas se encuentra el plasma light. El plasma light tiene una composición de sodio de 140 miliequivalentes por litro, tiene de cloro 98, eso me permite tener una relación cloro-sodio de cerca de 0,68 y cuando esa relación se encuentra por debajo de 0,75 no inducen acidosis metabólica. Tiene el plasma light acetato y gluconato, 27 y 23 miliequivalentes por litro, tiene un poco de potasio, de magnesio y lo más importante es que su pH es cercano al pH fisiológico, mayor a 7.3. A diferencia de la solución salina que tiene un pH alrededor de 5.5, lo que confiere mayor tendencia pues, a generar acidosis. El plasma light no tiene destroza, no tiene calcio, no tiene fósforo ni otros electrolitos y es importante tenerlo pues, en cuenta. Entonces estas soluciones balanceadas están diseñadas para buscar ser un poco más fisiológicas con respecto a la composición del plasma. En ese orden de ideas, entonces hemos hablado un poco del volumen, de la composición. Continuemos interrogándonos cuál sería entonces las soluciones basales y la composición que éstas deben tener para nuestros niños en diferentes escenarios. ¿Por qué no le ofreceríamos un sodio o una mezcla con sodio menor a 50 microlentes por litro, que en la práctica es colocar soluciones que tengan natrol 12,5 centímetros por cada 500 o menos? Definitivamente, lo que hemos venido hablando, la hiponatremia iatrogénica es muy frecuente, particularmente en pacientes hospitalizados cuando se les ofrecen líquidos hipotónicos y puede oscilar entre un 10 o un 40% en su presentación. La principal causa es una liberación no osmótica de hormona antidiurética, particularmente por el estrés, el dolor, las náuseas, que son habitualmente situaciones que presentan los pacientes hospitalizados, y los grupos de mayor riesgo son los pacientes posoperatorios con enfermedades neurológicas o pulmonares, que son los que vemos a diario en pediatría. Entonces, ¿por qué no usamos soluciones con 50 medicamentos por litro? Porque tienen una tendencia a esa hiponatremia iatrogénica que estamos hablando muy frecuente, con encefalopatía hiponatrémica. Fíjense ustedes la incidencia tan alta que se puede describir cuando se utilizan soluciones excesivamente hipotónicas. Y tenemos un soporte de evidencia interesante frente a el uso de soluciones tanto hipotónicas frente a las isotónicas en pacientes hospitalizados. Esta es una revisión sistemática de Karen Chong, en donde fundamentalmente nos sugiere que las soluciones hipotónicas o excesivamente hipotónicas
pueden favorecer la presencia de hiponatremia, como hemos hablado, al igual que esta revisión sistemática de Beck y colaboradores, en donde fundamentalmente se habla del peligro que tiene usar soluciones excesivamente hipotónicas. De hecho, desde marzo del año 2007, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, en una de sus comunicaciones, sugiere que debe ser eliminadas todas aquellas mezclas de líquidos endovenosos que sean o que tengan muy poco sodio y restringidas exclusivamente para el escenario de cuidado crítico, particularmente en pacientes con enfermedades renales, hepáticas o cardíacas, y a criterio exclusivamente del médico a cargo de esos pacientes. En otras palabras, usar soluciones que tengan muy poquito sodio, como 12,5 de natrol o 10 cc de natrol por cada 500, debería estar restringida solamente para pacientes en cuidado crítico, particularmente si están cursando con hipernatremia. Entonces, ¿qué dicen algunos de los estudios con respecto al tema? Este es un trabajo de Karen Chong, como hemos venido mencionando, un ensayo clínico controlado que buscaba comparar en pacientes después de cirugía pediátricos soluciones de mantenimiento hipotónicas versus isotónicas. Es un estudio con 258 niños de cirugía programada, en donde a un grupo se le autorizó a recibir destroza en solución salina como solución isotónica y otro grupo destroza en solución salina al medio. Lo que encontraron es que los líquidos isotónicos disminuían el riesgo de presentar hiponatremia y existía un número necesario a tratar de 6, es decir, por cada 6 pacientes que se colocaban líquidos isotónicos, evitábamos la presencia de una hiponatremia. El promedio de edad de estos pacientes fueron de 9 años. De la misma manera, en esta investigación prospectiva randomizada con 37 pacientes, se encontró que no había diferencias en la incidencia de hiponatremia y luego de estabilización con bolos frente a una solución y la otra. La gran limitante es que eran pocos pacientes y en promedio de 8 años no se incluyeron lactantes. Recientemente, el grupo también canadiense publicaba este ensayo clínico controlado comparando las soluciones isotónicas y las hipotónicas como líquidos de mantenimiento. En 110 pacientes con promedio de edad de 4,5 años, el desenlace primario fue que no encontraron diferencias en términos del sodio sérico a las 48 horas en el grupo isotónico frente al grupo hipotónico. Sin embargo, en pacientes con problemas respiratorios, había tendencia a presentar más hiponatremia cuando se utilizaban soluciones hipotónicas. La conclusión de este estudio es que el uso de soluciones isotónicas son seguras para niños sin complicaciones y se deben vigilar algunos grupos especiales. Entonces, de acuerdo a esas revisiones previas, si ustedes se dan cuenta, hay estudios más o con tendencia a favorecer las soluciones isotónicas, aunque en algunos grupos las hipotónicas pueden ser seguras. En este metaanálisis de Foster y colaboradores de hace un par de años, vemos cómo en 10 estudios de 893 pacientes existe un menor riesgo de presentar hiponatremia cuando utilizábamos soluciones isotónicas frente a las soluciones hipotónicas. De hecho, el grupo que recibió soluciones hipotónicas tenía 6 veces más riesgo de estar con hiponatremia. Entonces, también se menciona que los líquidos con menor contenido de sodio, como la destroza en solución salina al medio, puede ser segura en pacientes estables a una menor tasa de infusión. Entonces, fíjense que dependiendo del tipo de paciente, de sus características, tenemos la probabilidad nosotros de ofrecer una solución isotónica o una discretamente hipotónica sin llegar a ofrecer extremadamente bajo en sodio a la solución, porque puede tener consecuencias importantes.
Entonces, en este orden de ideas, es muy importante tener en cuenta que debemos individualizar y evaluar cada paciente de manera particular. No obstante, puede ser una buena guía y una buena recomendación a la luz de la evidencia que tenemos, tanto de soluciones isotónicas como hipotónicas, recomendar el uso para pacientes de 1 mes a 2 años de Destrosal 5 en solución salina al medio con 5 centímetros de catrol por cada 500. O una solución muy similar a esta es Destrosal 5 con 20 cc de natrol más 5 cc de catrol. Para este grupo etario cumpliría sus requerimientos en términos de contenido de sodio sin administrar soluciones excesivamente hipotónicas. Para pacientes mayores de 2 años, entre 2 y 10 años, ofrecer Destrosal 5 en solución salina con 5 cc de catrol por cada 500 es una opción segura en términos de composición, porque aunque nos da una solución isotónica con un poco más contenido de cloro, estos pacientes en este grupo etario pueden tolerarlo mejor. Y para mayores de 10 años, que tienen posiblemente una mejor reserva de glucógeno y que posiblemente toleran mejor algunos episodios de ayuno, ofrecer una solución balanceada como lactato de Ringer, como líquidos basales, puede ser adecuado. Aquí es muy importante tener mucha precaución con la adición de potasio en estas soluciones, porque recordemos que un paciente mayor de 10 kilos vamos a ofrecer volúmenes más altos de acuerdo a su peso y podemos cometer errores. Entonces se recomienda por ahora ofrecer lactato de Ringer como líquidos basales para estos mayores de 10 kilos. A continuación quiero compartirles a ustedes una pequeña experiencia de investigación de nuestro grupo que realizó un estudio observacional analítico de tipo de cohorte retrospectiva en pacientes que ingresaron a cuidado crítico de 6 meses a 10 años y que requerían líquidos de mantenimiento para el ayuno que se les iba a ofrecer. Comparamos soluciones con 60 miliequivalentes por litro versus el lactato de Ringer como líquido de mantenimiento. De un total de 1920 pacientes potenciales, cumplieron criterios de inclusión 117, tuvimos un grupo con 46 pacientes con lactato de Ringer y 71 con una mezcla con 60 miliequivalentes por litro de sodio. Lo que observamos es que en el grupo que recibió lactato de Ringer había una tendencia a tener más el sodio dentro de rangos normales, mientras que el grupo que recibió 60 miliequivalentes por litro de sodio, mayor tendencia a presentar hiponatremia sin que esa diferencia fuera estadísticamente significativa. Diapositiva 31. No obstante, cuando analizábamos por subgrupos y veíamos específicamente de los pacientes menores de 2 años, encontrábamos que estos niños con soluciones con muy poquito sodio, como 15 cc de natrol por cada 500, sí tenían una mayor tendencia a presentar hiponatremia frente a los otros grupos. Entonces, en este orden de ideas, las soluciones que recomendamos son las que se han venido mencionando para niños de 1 mes a 2 años, para pacientes de 2 a 10 años o para pacientes mayores de 10 años. Pero ojo, debe individualizar y tener en cuenta que existen grupos de riesgo de mayor posibilidad de presentar complicaciones relacionadas con el sodio si está hospitalizado, verbigracia, pacientes con falla hepática, falla renal o cardiópatas. Publicaciones recientes como la que ustedes ven ahí, tanto para adultos como para niños, frente a las recomendaciones de líquidos de mantenimiento, observan que dependiendo de la condición clínica puede recomendarse una u otra solución y habitualmente lo que nos va a cambiar en gran parte es el aporte hídrico con la fórmula Holley de Ziegler. Quiero recalcarles el del grupo de la mitad, los pacientes con estado euvolémico, en donde la destroza en solución salina es recomendada tanto para adultos como para niños, ¿cierto? Decíamos que para mayores de 2 años, habitualmente al 100% de sus necesidades por la fórmula de Holley de Ziegler. Pero si tenemos nosotros pacientes edematizados o pacientes oligonúricos, posiblemente requieran otro tipo de aporte, pero siempre teniendo en cuenta que la fórmula de Holley de Ziegler es lo recomendable. En ese orden de ideas, también las guías NICE recientemente publicadas sugieren que debemos monitorizar claramente los electrolitos en nuestros pacientes hospitalizados
y en los pacientes mayores de un mes hasta los 18 años, utilizar la fórmula de Holley-Sigar para calcular el volumen de líquidos a administrar y que en términos de composición que tuviéramos un rango de sodio que va de 131 a 154. En otras palabras, en los líquidos de mantenimiento usar desde lactato de Ringer hasta dextrosa en solución salina. Es muy importante tener en cuenta que en este grupo etario que usamos la dextrosa en solución salina de 2 a 10 años, o es muy útil el componente de la dextrosa para evitar que hagan fenómenos de hipoglucemia. Entonces, como hemos venido mencionando, definitivamente tenemos nosotros varias opciones para ofrecer líquidos de mantenimiento. Lo que hemos presentado acá es lo que los estudios recientes han sugerido frente a cuál es la aproximación más racional, teniendo en cuenta que hay bases fisiológicas que debemos recordar, como cómo se altera fundamentalmente el glicocáliz con ambientes excesivamente hipotónicos, lo mismo que debemos tener en cuenta el estado de volemia, los posoperatorios, la edad del paciente al formular los líquidos endovenosos, y habitualmente debemos considerar que cada paciente es individual. Hay unas guías generales frente a la composición de líquidos que nos muestran que la tendencia es usar más hoy en día soluciones isotónicas como líquidos basales. Las que son discretamente hipotónicas deberían reservarse para pacientes más pequeños, y las soluciones balanceadas en los más grandes son una buena alternativa, particularmente porque tienen un bajo aporte de cloro con respecto al sodio, y eso va a inducir mucho menos acidosis metabólica.